¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo desde donde nos estén sintonizando. Un servidor, Mauricio Corona, voy a tener el placer de estar llevando esta sesión el día de hoy con ustedes, junto con el equipo de Manage Engine. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que está enfocado sobre benchmarks internacionales y cómo estos benchmarks, pues bueno, nos pueden apoyar a habilitar estrategias digitales a través de nuestros service desk con herramientas de autoayuda y automatización. Recordemos que, bueno, vamos a ir avanzando en la presentación, vamos a hablar mucho esta parte de los benchmarks. A lo largo de la presentación, pues bueno, vamos a dar bastantes hechos, ¿no? Y más hablando de esta parte de benchmarks, de datos, de indicadores. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, en el apartado de chat que tienen en sus máquinas, pueden ir colocando todas las preguntas que pudieran ir surgiendo y al final, pues bueno, dedicaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, pues quisiera que comencemos con algunos aspectos importantes. Principalmente es, bueno, ¿cuál es el rol, ¿no?, del Service Desk y qué es lo que busca? Un Service Desk busca en sí, pues bueno, facilitar la integración de los procesos de negocio y de la infraestructura. Lo que es importante es que hay que identificar que los Service Desk de clase son vistos actuales. Son áreas estratégicas que están enfocados y a tener actividades muy puntuales hacia la parte de Customer Experience. Para lograr esto, pues bueno, hay que integrar los procesos de negocio. Definitivamente sí, es un tema en el que hay que monitorear y hay que ser dueño de los incidentes, las solicitudes, pero también así de toda la parte de la retroalimentación de los propios usuarios y de los propios clientes, ¿no? De igual forma, proveer un canal de comunicación para otras disciplinas de la gestión de servicios y ser una interfase. Entonces, lo que visualizamos el día de hoy es el paradigma del típico Service Desk que se la pasa atendiendo llamadas todo el día y copiando y pegando información, atendiendo scripts, repitiendo 50 veces la misma información a 50 diferentes usuarios, cada uno de los analistas. Pues la realidad es que esa conceptualización ya quedó atrás, ¿no? Las organizaciones hoy por hoy están enfocándose en que estas áreas sean las que estén orquestando toda la parte de nuestras iniciativas de IT Service Management y que estén inclusive al centro de nuestros esfuerzos de gestión de servicios. Entonces, como podemos ver, pues el Service Desk, hoy por hoy tendremos que estar visualizando cómo este Service Desk apuntala nuestra base de datos de conocimientos, cómo este Service Desk apuntala la forma en la que estamos gestionando los incidentes, los requerimientos, los problemas. Las áreas del Service Desk, pues normalmente son las que conocen, ¿no?, el campo de batalla, son las que están entregando servicios en el día a día a diferentes usuarios, a diferentes clientes, saben cuáles son las quejas, saben cuáles son las dificultades y por lo tanto, pues bueno, si estamos identificando desde aquí todo este tipo de patrones, ¿por qué no generar entradas directas a procesos, por ejemplo, de gestión de capacidad del servicio, de gestión de continuidad, de gestión de disponibilidad? Cuando estamos identificando que un servicio está siendo, pues, por ejemplo, se está entregando con niveles degradados y estos niveles degradados dependen de un proveedor de servicios, pues entonces, ¿cómo el Service Desk debería estar interactuando y gestionando informes hacia la parte de gestión de proveedores, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, hay muchos aspectos en los cuales tendremos que estar visualizando el Service Desk y efectivamente, hoy por hoy, estas áreas, pues bueno, están destinadas a convertirse en nuestra área de Customer Experience, ¿no? Es un área que va a revolucionar la industria y la realidad es que, bueno, llegó para quedarse desde hace muchos años, ha estado con las organizaciones y evidentemente ha evolucionado desde atender la típica falla de un software, de un hardware, ahora hasta atender toda la experiencia de los usuarios y de los clientes a través de herramientas automatizadas, de temas de inteligencia artificial, chatbots, etcétera. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar toda la parte de los benchmarks? Bueno, en otras ocasiones hemos hablado en los webinars que hemos tenido con ustedes acerca del estándar de certificación del SDI, que es un estándar que se promueve a nivel global y el cual, pues bueno, organizaciones de todo el mundo están utilizando para orquestar todos sus servicios con un enfoque de Customer Experience. Estos servicios están aterrizados hacia el modelo EFQM y todo lo que ustedes pueden observar en las letras
blancas con el fondo rojo son justamente las dimensiones que considera el modelo FQM, que es el modelo europeo de calidad. Entonces, la realidad es que esto atiende a un modelo de calidad que se ha venido utilizando en Reino Unido y el resto del mundo desde hace muchos años, y el SDI también desde hace muchos años ha ido actualizando, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de participar en la última actualización de este estándar, me invitaron y lo que hicimos fue pues el considerar, el actualizar este estándar con un enfoque justamente bueno, lo que viene en la siguiente era del Service Desk, y esto es lo que son los criterios que se evalúan. Entonces, hoy por hoy hay muchos auditorías, diagnósticos que se han hecho a lo largo y ancho del mundo en diferentes organizaciones, tanto en el sector público como en privado, y estos son los criterios que se miden. Entonces, de entrada, bueno, ustedes aquí ya pueden ver algunos criterios sobre los cuales pueden empezar a contrastar su información. El estándar es un estándar abierto, ustedes pueden ingresar a servicedesk.com y descargar el estándar tal cual, y van a ver la explicación de todos y cada uno de estos reactivos. Como pueden ver, pues bueno, hay muchos aspectos a ser revisados desde los temas de liderazgo, ¿no? Es imposible pensar que vamos a orquestar la estrategia de transformación digital de una organización a través del Service Desk si no tenemos clara cuáles son los temas de liderazgo, cuál es la estrategia de la organización, que estemos gestionando al personal. Si evidentemente en esta primera línea de soporte tenemos a los típicos analistas que decimos que son, bueno, recién egresados, a los que les pago el salario mínimo, a los que trabajan 10 horas al día y hacen tareas repetitivas, pues bueno, definitivamente no estaremos en posición como para que esta área se profesionalice y genere estrategia. Entonces, esta parte, pues bueno, no va a funcionar, ¿no? De igual forma viene todo el tema de recursos, donde aquí entran evidentemente todas nuestras herramientas, ¿no? De IT Service Management, todos los temas también que vamos a estar hablando más adelante ya en la parte técnica con el equipo de Manage Engine. Procesos y procedimientos, de igual forma son todos los módulos que se pueden administrar en la parte de IT Service Management. Y después se ve la parte de satisfacción, tanto del personal que está entregando el servicio como del cliente que lo recibe, ¿no? Así como toda la parte de performance results. Entonces, de entrada ahí pueden ver 29 KPIs que están midiendo. Entonces, vamos a platicar un poco de algunos resultados. Por otro lado, estamos sacando información del Service Desk Benchmarking Report. El último que se hizo fue ya de todo el año 2017. De igual forma, este benchmark completo lo pueden descargar del sitio del Service Desk Institute. Y bueno, lo que es importante mencionar es platicar, ¿no? Vamos a estar hablando de todos estos temas. Ahorita me voy a regresar, que termine la animación para que poco a poco los podamos ir discutiendo. ¿Cuál ha sido la evolución del Service Desk? Entonces, el Service Desk hoy por hoy está viviendo una etapa en la cual, pues bueno, va a dejar de existir el primer nivel de soporte tal cual como lo conocemos, con tareas repetitivas, ¿no? Normalmente lo conocemos como un Service Desk que tiene múltiples sistemas, flujos de trabajo ineficientes, apuntar a cambios de procesos no controlados, desde hacer tareas repetitivas como por ejemplo los famosos reseteos de contraseñas, copiar y pegar información constantemente entre la herramienta, entre los scripts, entre etcétera, etcétera, preguntar a los usuarios, repetir la información una y otra vez, documentar físicamente una interacción. Entonces, históricamente lo que hemos visto es en la primera etapa y lo que ha impulsado en un primer nivel, pues esta parte de automatización, ha sido el tema de self-service, ¿no? El tema de self-service y de self-help, voy a dejar correr ya la animación, lo que nos ha ayudado es a atender, pues bueno, de manera más automatizada, ¿no? De manera más efectiva, generando más consistencia, pues el poco a poco ir subiendo nuestros portales de autoservicio y de autoayuda, ¿no? Entonces, ese ha sido como el primer paso. La realidad es que hemos visto ciertos avances en la industria. Ahorita vamos a platicar un poco sobre esta parte de los benchmarks, ya ha sido muy interesante, y también vamos a platicar de cuál es la posición del self-service actualmente. Después, ahorita estamos entrando mucho en la era del Robotic Process Automation, donde el ahorro en costos es aproximadamente de 1.1 millón de libras esterlinas en el último estudio que se hizo. Estamos entrando en la era de los service bots. En los service bots, pues bueno, se está estimando que el 50% de todas las interacciones a ser registradas a través de estos service desks va a ser a través de procesos automatizados. Vamos a estar utilizando mucho los service bots. Con los asistentes virtuales están disminuyendo en promedio 20% las interacciones del Service Desk, ¿no? Tenemos dentro de los objetivos que se ha identificado en estos estudios también la reducción del 10% de volúmenes del Service Desk a través de flujo de trabajo y procesos automatizados.
Y pues bueno, la realidad es que gran parte de las organizaciones que fueron encuestadas, ¿no? Van a ver que estos fueron alrededor de un estudio de alrededor de 2.200 personas que se hizo el benchmark. Pues un gran porcentaje de ellos está argumentando que ya tiene entre sus planeación estratégica el implementar un chatbot ya en el 2019, ¿no? Si lo tenemos más evolucionado inclusive, pues podríamos llegar a la parte de asistentes virtuales, ¿no? Entonces, estos asistentes virtuales que hoy por hoy, pues bueno, también podrían jugar un rol específico y podrían tener como tal cierta influencia sobre los servicios que se están entregando en el día a día en el Service Desk, evidentemente a través de una parte automatizada. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? La realidad es que es la aumentación del agente humano, ¿no? Y esta parte es muy importante, y es importante recalcar, en ningún momento la automatización está buscando la disminución de personal, ¿no? La realidad es que lo que se está visualizando es que el personal más bien cambie sus habilidades, cambie su forma de pensar, cambie el tema de repetición por más bien un tema de análisis, ¿no? Un tema de análisis de cómo está funcionando ahora mi service bot, o cómo está funcionando ahora mi asistente virtual, o qué tengo que mover ahora a mi automatización robótica de procesos para que estemos evaluando de manera adecuada la experiencia del usuario y la experiencia de nuestros clientes. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Es muy importante ya que pues también viene mucho este tema, ¿no? De, ok, perfecto, están saliendo los bots y vamos a poder disminuir el 50% de nuestro personal. La realidad es que nosotros no hemos encontrado en ninguna organización global y pues de clase mundial que ese sea uno de sus drivers, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy importante mencionarla. Entonces, uno de los reports sobre los cuales vamos a estar hablando es esta parte del Analyst 2.0. Como podemos observar, una de las preguntas fue ¿qué áreas de su servicio están, qué porcentaje de su servicio actualmente está automatizado? Y nos decían, pues bueno, es muy interesante, ¿no? El 48% de su servicio nos decían del 0 al 25% de las organizaciones, el 35% de sus servicios están automatizados, nos decía el 26 al 50%, y así nos íbamos hasta el 3% solamente dijo que más del 76% de sus servicios estaban automatizados, ¿no? Entonces, la realidad es que esto ha venido incrementándose considerablemente, la automatización es un hecho, es algo que todo el mundo está buscando. ¿Con qué finalidad? Primero, generar consistencia, ¿no? Muchas veces, siempre más bien he dicho que el primer paso hacia la calidad es generar la consistencia. Entonces, para generar consistencia, si yo tengo automatizadas mis operaciones, si yo tengo automatizada la forma de trabajo, pues evidentemente la interacción diaria con con ese portal, con ese bot, con ese RPA, pues bueno, va a ser en cualquier momento el mismo, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda muchísimo. Si vemos de otra estadística que está al lado izquierdo, que nos dice qué áreas de su servicio están actualmente automatizadas, pues bueno, el famoso reseteo de password sigue teniendo y sigue estando a la delantera, ¿no? La creación de cuentas, la gestión y terminación de las mismas cuentas. Entonces, todos los temas de identity management siguen como tal, pues bueno, profesionalizándose. Sí, evidentemente ha apoyado mucho el que la industria se está moviendo ya alrededor de, bueno, asumimos de que para que esta automatización funcione, pues tú ya tienes todo tu tema de identity management funcionando, ¿no? Entonces, poco a poco las organizaciones han subido más y más y estas estadísticas, pues bueno, en la parte de identity management pues, han ido creciendo, ¿no? Temas automatizados sobre el registro y ruteo de tickets, service requests, software management, la forma en la que hago el onboarding y el offboarding de una persona cuando quiere interactuar conmigo. Entonces, sí, todo eso ha venido como tal, en específico, pues, incrementando el uso de la parte de la automatización. Lo que sí es muy importante por aquí mencionar es que pues poco a poco se está incrementando estos porcentajes que vemos muy abajo, por ejemplo, el troubleshooting, el reporting, el data management, el user portal, todos estos temas están creciendo. La realidad es que en años pasados donde se hizo exactamente el mismo estudio no se visualizaba esto, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de considera que sus usuarios son más felices al utilizar herramientas de autoayuda y autoservicio. El 43% de las personas dijo que sí, ¿no? El 28% dijo que no y el resto no sabía. Este es un tema muy importante. Siempre es importante recordar, las herramientas que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición son herramientas muy poderosas. Sin embargo, para que esas herramientas funcionen de manera adecuada, pues evidentemente nosotros tenemos que tener ya bien definida nuestra estrategia y qué es lo que queremos que exactamente esa herramienta haga.
¿Para qué? Para que la herramienta sea un facilitador y sea el que nos habilite la estrategia que nosotros queremos tener. Recordemos que estas herramientas son muy adaptables, son muy flexibles, entonces pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay veces que decimos, no, es que la herramienta no funciona y en realidad más bien el input que se le puso a la herramienta fue la que no funcionó. Entonces, esta parte es muy importante considerar, ¿no? Y entonces llega un momento en el cual dicen, pues sí está automatizado, pero no sé si son más felices, ¿no? Por otro lado, preguntas, dicen, ¿ha iniciado su búsqueda de proyectos de inteligencia artificial y de asistentes virtuales? El 64% dijo que no. Sin embargo, el 27% de las personas que respondieron dijeron que ya están empezando a investigar. Y por otro lado, este es el primer año que vemos esta tendencia en los estudios del SDI, es el 5% ya tiene temas de inteligencia artificial implementados y ya están interactuando con un par de potencial del 4%. Años pasados, estas cifras ni siquiera eran representativas, ¿eh? O sea, no pintaban en un círculo. Cuando tú preguntabas temas de inteligencia artificial, temas de asistentes virtuales, temas de robotic process automation, etcétera, estos rubros ya no pintaban. No pintaban, de hecho, la realidad es que los que llegaban a contestar que sí era cuando mucho estábamos empezando a investigar, ¿no? Y hasta ahí. Y ahora veamos que, pues bueno, en su conjunto es más del 30, es una tercera parte del círculo prácticamente, ¿no? Un poquito más lo que ya obtendríamos empezando a investigar, ya estamos trabajando con algún proveedor y ya estamos implementando. Entonces, estos temas son relevantes y nos dicen mucho de hacia dónde va la industria y qué es lo que estaríamos esperando de la industria y de las herramientas de inteligencia artificial en un futuro, ¿no? En la parte de Latinoamérica, lo que yo les puedo compartir, que hemos visto justo haciendo todos los temas, tanto del SDI como de otras implementaciones, viene un tema adicional, un factor adicional que inhibe esta parte de inteligencia artificial y que es el que hay que entrenar todos los temas de inteligencia artificial, ya sean robots físicos o virtuales, ahora en español, ¿no? Entonces, la realidad es que ese es un tema que ha retrasado inclusive en cierta forma la adopción en Latinoamérica, pero que sin embargo ya hay organizaciones que están trabajando en ello a pesar de esta dificultad, ¿no? Entonces, pensamientos de la industria, en el futuro utilizaremos más recursos de autoayuda y de autoservicio. ¿Cómo consideran esta definición? Entonces, en el 2017 se hubo un incremento totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos ya puntos de comparación de este estudio que se hace cada 2 años y también tenemos puntos de comparación en los cuales también hablábamos desde el 2013, ¿no? 2015. Entonces, lo que sí hemos visto es evidentemente un incremento significativo e inclusive nos hemos encontrado ya con organizaciones que dicen, oye, pues bueno, la parte de automatización, autoayuda y autoservicio, pues para mí ya es un hecho, ¿no? Ya inclusive no es una tendencia, sino que los recursos que inclusive actualmente ya se están invirtiendo, se van a seguir invirtiendo en el futuro. Utilizamos menos de la mitad de todas las funciones de nuestro software de Service Desk. Esta parte tiene mucho que ver con lo que les comentaba. Cada vez la industria empezamos a tener practitioners, ¿no? Profesionistas que son cada vez más maduros y tienen más conocimiento de las herramientas que hay en el mercado, ya tienen opciones. Muchos de ellos desafortunadamente han pasado por diferentes proyectos en los cuales pues fracasaron en cierta forma justamente por no tener una estrategia adecuada de adopción. Han aprendido y entonces, hoy por hoy, pues la gran mayoría de las organizaciones identifica que pues bueno, hay herramientas muy poderosas y que no precisamente por eso estamos utilizando pues todo su potencial solamente por el simple hecho de comprarlos, ¿no? Sin embargo, pues la concientización sobre las funciones de este software, pues bueno, hacer, ¿no? Y evidentemente habrá otros temas que no podemos hacer con las herramientas que actualmente tenemos y probablemente tendremos que pues, ver si adquirimos más módulos o ver si metemos estos temas ya de inteligencia artificial, no sé, habrá que ver cómo se va a manejar, ¿no? El tema de herramientas y de tecnologías del Service Desk, bueno, es muy importante, muy interesante. ¿Qué porcentaje de sus llamadas, yo le llamaría interacciones,
son recibidas a través de los siguientes canales. Y entonces lo que hemos visto es, pues bueno, sí, efectivamente, el tema de la telefonía sigue estando en número uno. La realidad es que vemos también la tendencia, inclusive 2015-2017, en algunos casos la telefonía se llegó a incrementar, ¿no? Sin embargo, también vemos que hay un incremento en todos los demás canales de comunicación, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la parte de omnichannel, ¿no? La parte de soporte de omnicanal. Y bueno, la realidad es que poco a poco se ha venido incrementando todo este tema. Evidentemente va a llegar a un punto específico del tiempo en el cual, bueno, yo estimo que la parte de telefonía se va a topar y el resto va a seguir creciendo. Tenemos muchos retos, ¿no? Específicamente pues, con temas de recibir otro tipo de canales, recibir, no sé, los tickets o las llamadas o lo que queramos llamar, en el sentido de que muchas veces decimos, bueno, yo ya habilité el email y me puedo mandar un email a mi service desk, pues sí, pero si ese email en cuanto llega no se registra de manera automática y no tenemos la capacidad de hacerlo de manera automatizada, pues bueno, vamos a perder muchos tickets o vamos a registrar tickets que pareciera ser que se acaban de registrar, pero ya llevan 10 horas abiertos, ¿no? Entonces, hay muchos retos para cada uno de los canales y definitivamente lo que vemos que ha tenido un crecimiento consistente en los últimos 4 estudios es pues toda la parte de self-service. Ahí sí hay mucha consistencia. Vemos también un tema de otros, y en esta parte de otros están empezando a ver un incremento considerable sobre toda la parte de los bots, principalmente. Entonces, sí es muy importante y es muy relevante el que vayamos identificando que dentro de esta estrategia de automatización, pues tenemos que ver de qué manera vamos a empezar a registrar todas estas entradas y las vamos a empezar a centralizar en nuestra herramienta, ¿no? Al final del día lo que buscamos es que independientemente del canal por el que entren, pues bueno, la experiencia y el procesamiento de los tickets, de los requerimientos, de los incidentes, etcétera, etcétera, pues bueno, se esté tratando de manera consistente, como habíamos venido comentando. Entonces, no descartemos, sí, está toda la parte de telefonía, pero dentro de la misma parte de telefonía también podemos automatizar varios temas, ¿no? A través de nuestros IVR, nuestros ACDs, etcétera, etcétera. Siguiendo con esta parte de las herramientas y la tecnología del Service Desk, ¿no? ¿A cuáles de las siguientes herramientas y tecnologías actualmente tiene acceso? Y esta parte es un tema muy interesante. Al final del día hay muchas herramientas, hay muchas tecnologías, pero hay que ver cuáles son las que realmente estamos considerando. De igual forma, en esta encuesta, bueno, en esta benchmark, perdón, lo que tenemos es lo estamos contrastando los reportes contra los resultados contra los reportes que se publicaron en el 2015. Y bueno, curiosamente vemos una disminución en la parte una ligera disminución en la parte de soporte remoto, ¿sí? Esta parte de soporte remoto se explica en el sentido de que se está incrementando. Si ustedes pueden, la parte de soporte remoto disminuye. La parte de permitir a los usuarios que registren una llamada, que registren directamente, ¿no? Lo que necesitan también está disminuyendo. Esta es una práctica que poco a poco, bueno, va a empezar a disminuirse y yo creo que, bueno, todos ustedes que me están escuchando traen todo el background del por qué, ¿no? Y de qué tan complicado es dejar, por ejemplo, a un usuario el que registre o el que él mismo priorice su incidente o su requerimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco estamos viendo ahí un retroceso. Permitir a los usuarios que vean directamente el estado de su llamada. Bueno, aquí vimos un ligero retroceso. La realidad es que yo en lo particular veo esa parte muy funcional y muy importante en la parte de transparencia de cómo estamos utilizando todos los datos y toda la información que nos dan, pero bueno, el uso de la parte de conocimientos, de la base de conocimientos, se mantiene exactamente igual. Y yo lo que les puedo decir es, lo que he observado es que muchas de las organizaciones, principalmente en Latinoamérica, nos quedamos pasmados, trabados, no podemos avanzar en madurar nuestra base de conocimiento. No sabemos exactamente muchas veces a qué llamarle una base de conocimiento, no sabemos exactamente cuál va a ser nuestra estrategia respecto al conocimiento, cómo lo pensamos alimentar esa base, cómo pensamos que sea única, cómo pensamos que toda la dirección de tecnologías de información y de servicios digitales la puede estar utilizando como un único repositorio. Y entonces lo que sí hemos visto es que muchas organizaciones simple y sencillamente detienen sus iniciativas de gestión del conocimiento y es, bueno, vamos a avanzar en lo demás esperando que al avanzar en el resto de los temas, pues bueno, tengamos más información para poder documentar esta base de conocimiento.
La realidad es que esta base de conocimiento, la tendencia es que poco a poco, pues bueno, de igual forma se empiezan a explotar los datos utilizando temas de minería de datos. Y bueno, estos temas de minería de datos podrían venir inclusive después de un proyecto de Big Data, si es que nuestro service desk está recopilando información pues considerable, ¿no? Y que pudiéramos aplicar proyectos de Big Data. Entonces, es muy interesante. El futuro de la base de conocimientos es muy prometedora, muy enfocada hacia la parte estratégica y sí, evidentemente soportando desde los bases, los sistemas operativos, ¿no? Lo que estamos viendo, de igual en la parte online y self-help, hubo un ligero retraso. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, hay muchas organizaciones que están empezando a investigar sobre los temas de inteligencia artificial y que podríamos sacar o tramitar a través de los chatbots. Algo que hay que resaltar considerablemente en esta gráfica es que si vamos en la parte de chatbots, vemos el 4% y decimos, oye, es muy poco. Y dice, sí, pero en el 2015 teníamos 0. En el 2015, como les comentaba, ni siquiera pintaba el tema de chatbot, ¿no? Vemos temas de gamification, se estuvo apostando mucho sobre la parte de gamification. La realidad es que yo creo que es una iniciativa muy interesante. Sin embargo, pues bueno, no de igual forma, yo veo mucho gamification contra la parte de knowledge base. Es como, bueno, ¿cómo la voy a utilizar o cómo la voy a potencializar o cómo la voy a trasladar hacia mis usuarios, ¿no? Así como podríamos tener también el tema de agentes virtuales del 2%. Entonces, aquí es muy interesante el contrastar los datos de la gráfica de la izquierda con el histórico, ¿no? Aquí sí considero muy importante poner en el abstracto que estamos viendo en esta presentación, porque, insisto, como les comentaba, la realidad es que este estudio es mucho más amplio. Pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el 2007, veamos, ni siquiera hablábamos de soporte remoto, ¿no? Hace más de 10 años no existía el tema de soporte remoto. La realidad es que eso era como un nice to have, pero nadie lo tenía, ¿no? En el 2009, en 2 años, veamos, el repunte fue brutal. La realidad es que todo el mundo empezó a apostar sobre estos temas de soporte remoto. Se mantuvo 2011, 2013, 2015, 2017, ¿no? Y hasta el 2017 es cuando empezamos a ver un pequeño retroceso en el estudio, ¿no? Y esto se explica muy bien con el crecimiento de otras tendencias. El registro, permitir a los usuarios el registrar su llamada, veamos que se ha venido comportando, ¿no? Entonces sube al 2015, hasta muchos los consideran como una mejor práctica. 2017 está empezando, ¿no?, a disminuir, y va a ser muy interesante ver el estudio del 2019. Permitir a los usuarios el ver su estado de llamada, desde hace más de 10 años lo utilizábamos, pero veamos, por ejemplo, los temas de la base de conocimiento. La base de conocimiento, como les comentaba, pues ha sido complicada. De hecho, en un principio, pues basado de los temas de ITIL en la parte de versión 2, la base de conocimientos, mucha gente confundía la Known Error Database, que es la base de datos de conocimientos de errores conocidos, que la tiene gestión de problemas, la confundían con la base de conocimientos. La realidad es que no es lo mismo, ¿no? Una es una base de datos de errores conocidos y de ahí todo el mundo, o inclusive varias herramientas mencionadas que están en mi base de conocimientos. Después, conforme evolucionó ITIL, en el 2011, 2007, 2011, bueno, ya se generó un proceso completo, ya existió una Service Knowledge and Management System, y pues bueno, se empezó a adoptar este tipo de prácticas. Sin embargo, pues como les he comentado, pues llegamos y nos atoramos, ¿no? No sabemos exactamente qué más hacer con la parte de conocimiento. Ahora, pues bueno, tendremos que esperar a la parte de la actualización de ITIL, que estamos trabajando ahí en Londres con el equipo interdisciplinario. Y pues bueno, también va a haber ahí temas interesantes que en su momento también vamos a platicar en el webinar. Después, pues bueno, los famosos FAQs, pues evidentemente son temas muy interesantes. Siempre sirven. Sin embargo, si no medimos la efectividad de los FAQs, yo les puedo decir, nunca funcionan. O sea, si no sé exactamente un FAQ cuántas veces me ha ayudado a detener una solicitud, pues la realidad es que voy a tener ahí problemas, ¿no? Autoayuda en línea, bueno, esta parte de autoayuda en línea, pues evidentemente ha venido más retrocediendo un poco. Sistemas ACD, evidentemente lo que les comentaba, siempre hay formas, ¿no?, de ir automatizando ahí algunos aspectos desde la parte de las llamadas, ¿no? Entonces esto, pues bueno, sigue por aquí y creo que, bueno, va a ser parte importante de nuestro recurso en el Service Desk todavía un buen tiempo. Sin embargo, pues bueno, también se le está aportando a otros temas. Entonces, chats en vivo, ligas de los chats hacia nuestro Service Desk, que ha venido incrementando, ¿no?, considerablemente. He visto pues bastantes organizaciones
que están adoptando esta práctica, lo cual ha sido muy interesante. Los temas de gamification que comentábamos, la parte de gamification, pues bueno, viene prácticamente nula en el 2011, se empieza a hablar mucho ya en el 2013, 2015, 2017, y lo que les comentaba esta parte, ¿no? El cómo tratar de capturar esta parte de estas interacciones, esta experiencia con los clientes a través de gamification y poder identificar patrones y poder asistirlos a través de estos temas, pues bueno, está hoy un poco detenido. Temas realmente nuevos y que vienen, ¿no? Y que tendríamos que ir visualizando. Y por favor, en la parte de visualizando, yo lo que les comentaría y les recomendaría es hay que irlo visualizando. Recuerden sobre los 3 aspectos más importantes para tener un proyecto exitoso, que son personas, procesos y tecnología. Ok, a nivel proceso, pues cómo va a funcionar el bot, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el agente virtual? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué parte del proceso quiero que el agente virtual o que el bot ejecute, ¿no? Es una parte. En la parte tecnológica, evidentemente, es bueno, es el ir identificando la madurez de las herramientas, cómo van apostando los diferentes vendors hacia la inversión en este tipo de tecnología, que la realidad es que no es un tema de, es que estos ya los tienen, ¿no? La realidad es que no tiene, pues bueno, probablemente está en una etapa de madurez, ¿no? Sin embargo, sí habrá que ver, pues en el pipeline de todos nuestros proveedores, cómo están apostándole a estos temas, ¿no? Y en la parte de personas, yo vería ahí un aspecto fundamental, ¿no? Todo el mundo está hablando hoy de inteligencia artificial, todo el mundo piensa que todos sabemos qué es inteligencia artificial y lo peor de todo es que todos pensamos que nuestra competencia o nuestras empresas similares a las nuestras ya lo están haciendo. Y la realidad es que no es cierto ninguna de las 3, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar toda la perspectiva, empezando por los analistas del Service Desk. Los analistas del Service Desk tienen que convertirse en un perfil más analítico, ¿no? Ellos tienen que, en lugar de hacer actividades repetitivas, ya más bien es en un perfil más analítico, y este perfil analítico será el que le va a permitir ingresar información puntual, precisa, a qué tendría yo, por ejemplo, que ir sacando en un chatbot. Y, por ejemplo, un chatbot, pues bueno, yo puedo crear un chatbot ahorita con 3 instrucciones y liberarlo. Y que esas 3 instrucciones ahorita me estén liberando tiempo, ¿sí? Y entonces el analista empieza a analizar el comportamiento, qué tipo de preguntas le están haciendo al bot, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, cuáles son las preguntas que podríamos considerar como la siguiente iteración para crecer nuestro bot. Y entonces, yo una vez que identifico todo eso desde mi primera línea de soporte, entonces programo el bot, lo amplío, meto más árboles de decisión. En cuanto se genera el nuevo bot, continúo haciendo el análisis, veo la efectividad del bot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tendríamos que ir viendo. Yo lo que les diría es que este 2 y 4%, mi expectativa es que de aquí al 2019 crezca exponencialmente. Definitivamente va a crecer, o sea, de manera exponencial. Va a ser un tema como un brinco. Yo estoy esperando, como por ejemplo la base de datos de conocimiento, que vean, del 2011 teníamos nada, al 2013 el 50% de las personas contestó que sí. Esto va a ser muy similar, o sea, ahorita tenemos un 2, un 4 sobre temas de agentes virtuales, sobre chatbots. No se preguntó específicamente sobre Robotic Process Automation, pero esta parte también va a ser muy relevante. Y casi les puedo asegurar que en 2 años esta tendencia se va a ir de un 2 a un 50, a un 60%, muy probablemente. O sea, el brinco va a ser considerable. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ya identificando el potencial que tienen estos nuevos medios, ¿no? Entonces, habrá que ir pensando cómo hacemos nuestra estrategia y cómo estos agentes virtuales y todo este tema de bots, pues va a estar, digamos, metiendo más información o correlacionando información con todas las herramientas que hoy por hoy ya tengo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que veíamos en el tema de herramientas, ¿no? Lo que les podría comentar es, podemos ver muchísimos benchmarks, podemos analizar todo el reporte. La verdad es que es un reporte muy interesante. Sin embargo, pues solamente pude extraer algunos temas por cuestiones de tiempo, si no nos podríamos tardar fácilmente 4 horas revisando ese reporte. Lo que les puedo compartir es, oye, ¿qué es lo más importante, ¿no? Yo diría, bueno, pues, ¿cuándo podríamos considerar un Service Desk exitoso, ¿no? ¿Y cuándo podríamos considerar que una organización está realmente apalancando sus estrategias de transformación digital? Pues bueno, podemos considerar que todo esto es exitoso cuando hay satisfacción de los clientes y satisfacción de los usuarios. Y en este caso, hacer la traducción hacia experiencia de clientes y experiencia de los usuarios. La realidad es que, bueno, ¿cuál es el principal indicador de éxito de un Service Desk, que inclusive de todos nuestros proyectos de transformación digital? La satisfacción del cliente.
definitivamente, ¿no? Si lo vemos con una perspectiva de service desk, pues bueno, el número de llamadas, issues, ¿no? Versus, ¿no? Problemáticas que podríamos haber tenido versus cuántos atendimos, la productividad, mejoras de productividad, mejoras de calidad en el service desk, reducir el costo por persona. Como les comentaba, el costo hoy por hoy de personal, la realidad es que llega un momento en el cual dices, mira, si tú me dices que con un bot voy a ahorrar el 50% de las nóminas, pero el bot me cuesta el 5% de esa nómina, la verdad es que para mí es irrelevante. O sea, no tienes ni por qué justificarme un bot a costa de la disminución de mi personal, ¿no? Entonces, el principal driver tiene que ser eso, y esa parte creo que tenemos que fomentarla mucho en Latinoamérica. Esto no es una decisión ni tampoco es una definición de disminución de personal para ahorrar costos. Las organizaciones lo que están buscando hoy por hoy es transformar digitalmente sus empresas a través de las tecnologías de información. Y esto no significa a través de la disminución de personas. No, si yo disminuyo personas, yo voy a tener un ahorro en nómina, nada más. Pero de ninguna forma voy a tener un impacto en mejorar la experiencia de mis clientes, en mejorar la experiencia de mis usuarios, en tener un proyecto de transformación digital exitoso. Eso no es ya un indicador de competitividad, ¿no? Entonces, esa es una decisión interna muchas veces por temas de flujo de efectivo que se toman, pero el que eso nos vaya a ayudar a ser más competitivos, definitivamente no. ¿Qué sí nos va a ayudar a ser más competitivos? A anclar todas nuestras estrategias de transformación digital en la experiencia de los usuarios y de los clientes. Y al final del día tendríamos que medir la satisfacción del cliente. Si recuerdan en la parte de habilitadores, donde estaba el modelo FQM que teníamos en nuestra segunda lámina de este webinar, en esa parte teníamos un apartado que era justamente Customer Satisfaction. Y es enfocado justamente en esto. Todas las iniciativas, absolutamente todas las iniciativas que tengamos dentro de nuestra área tecnológica o de servicios digitales, tendrán que venir apalancadas en la experiencia de los usuarios. ¿Cómo la apalancaremos? Pues definitivamente tendremos que orquestar todo a través de los puntos de interacción diaria, que son a través de tecnología, y estos puntos de interacción diaria están administrados a través del Service Desk. Es por esa razón que el Service Desk es el punto estratégico de la transformación digital. Este tema es muy importante. Podemos estar haciendo muchísimos proyectos internos, liberándolos, pero cuando nuestro usuario, nuestro cliente tiene una interacción con nuestro Service Desk y no sabemos ni siquiera de lo que se liberó, evidentemente nuestra transformación digital está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos mandando dobles mensajes. Por un lado, estoy invirtiendo y estoy generando nuevos servicios digitales, los famosos servicios digitales, que por sí solos no significan nada, ¿no? Y por el otro lado, ellos al momento de interactuar con mi área, vemos que pues, hay poca profesionalización, que no tenemos gran idea del portafolio o el catálogo de servicios que estamos entregando, que no hay como tal visibilidad de lo que se está haciendo internamente en la organización. Y bueno, aquí es donde definitivamente empiezan los problemas, ¿no? Entonces, recordemos que esta capa de Service Desk se puede aplicar sobre un call center, contact center, help desk, service desk, área de servicios compartidos, lo que ustedes le llamen. Al final del día es un punto único de contacto que va a estar gestionando la experiencia de los usuarios y de los clientes en el día a día. Y entonces, evidentemente, estas áreas son las que deberían estar orquestando todos estos temas de automatización. Al orquestarlas, recordemos, es muy importante considerar el tema de personas, el tema de procesos, el tema de tecnología, y sobre eso, pues bueno, ir tomando las decisiones correspondientes. ¿Para qué? Para asegurar que tenemos, pues bueno, el éxito que estamos esperando, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, pues bueno, son aspectos muy importantes que tendremos que ir visualizando, que tendremos que ir pensando, ¿no? Entonces, ese es el último slide que yo tenía en la parte de benchmark. Ahorita lo que vamos a hacer es, voy a cambiar y darle el control a mi compañero Wilson de Manage Engine, que nos va a platicar un poco el cómo hacer realidad toda la perspectiva que yo ahorita les comenté. Una vez que él termine, regresamos en los controles para acá y vamos a preguntas y respuestas. Wilson, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mauricio, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Para complementar un poco lo que venía hablando Mauricio, vamos a aprovechar este webinar para mostrar algunos ejemplos de cómo aplicar autoayuda y automatización a través de Manage Engine Service Desk Plus. El primer ejemplo que quiero mostrar de autoayuda es
¿Cómo es posible evitar el registro de ciertos incidentes o requerimientos con ayuda de algunas sugerencias relacionadas a la base de datos de conocimiento, que es lo que bien mencionaba Mauricio, que es un punto clave para dar una buena satisfacción hacia el usuario final y entregar un buen servicio como tal? Lo primero es, vamos a hacer un ejemplo. Esta es una consola de web del usuario final, donde el usuario va a poder acceder a través de web, un self-service, y va a poder acceder a un catálogo de servicios inicialmente o simplemente poner su solicitud sin necesidad de pasar por ellos. Supongamos que el problema que tiene el usuario final es un problema de impresión. Entonces, vamos a buscar si hay alguna plantilla ya definida de impresión. Aquí vemos que tenemos ya una plantilla, es un problema de impresión, donde el usuario realmente no tenemos que ponerlo a agregar muchas cosas más de lo que ya podemos precargarle en las plantillas. Y la idea es que cuando él inicia acá, él antes de agregar la solicitud, dice, bueno, si el problema es de impresión, puede agregar acá que no se puede imprimir, por ejemplo, hojas contables, el problema que está sucediendo. Y cuando le dé clic en agregar solicitud, aparezcan algunas sugerencias antes de enviar esa solicitud. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un anuncio que dice que hay un problema en la impresora que se presentó en la mañana de hoy y que estaba asignada al área de contabilidad. Este anuncio posiblemente puede ayudar al usuario a decir, ah, bueno, el problema no es un problema que ya está detectado, o evito registrar el caso que quería poner. Miremos el anuncio, que es lo que dice. Dice, bueno, estimado usuario, debido a la falta técnica presentada en la mañana de hoy, la impresora asignada al departamento de contabilidad está fuera de línea, está en un aviso. Por favor, imprimir en la impresora asignada al área de compras. Le están entregando una solución temporal de una vez. El usuario se supone que ya sabe, entonces puede decir cancelar la solicitud y evitar que llegue hasta evitar registrar ese caso y hacer de esto. Él puede evitar cancelar la solicitud o simplemente enviarla. O, ¿por qué no? Si vamos nuevamente y miramos cuáles son las solicitudes que se revisaron, miremos aquí nuevamente nuestro catálogo de servicios, volvamos al tema de, digamos, ahora un problema de Windows. Vamos a hacer que él registre un caso sin necesidad de entrar al catálogo de servicios. Digamos que tiene un problema aquí de Windows como tal o cualquier otro problema. Miremos a ver, vamos a ir aquí a impresión nuevamente, problema de impresión. Vamos a ver nuevamente la otra opción que salía acá, que decía ver sugerencias, y hay una solución conocida que hace parte de la base de datos de conocimiento. Esta solución conocida puede tener un texto que hemos puesto nosotros de cuáles son las instrucciones que debe seguir, paso 1, paso 2, paso 3, qué debe hacer, vaya, revise al panel de control, mire que esté conectado, verifique que esté listo o preparado y que si no aparece ninguno de esos estados, pues qué debe hacer. Esto también permite al usuario autoayudarse y hacer que la mesa de servicios sea obviamente un poco más entregada hacia brindar una buena experiencia al usuario final. Esa es la importancia de la base de datos de conocimiento o la base de soluciones que tenemos acá en nuestra mesa de servicios. Lo ideal es que todas las soluciones que podamos implementar acá, aquí vamos a ver por ejemplo alguna solución, tenga un texto que pueda entenderse fácilmente por los usuarios, unos pasos que puedan ser realizados por ellos mismos y a su vez unas palabras claves que permiten detectar fácilmente cuando el usuario está colocando alguna de ellas en el asunto del caso, que permita dar esas sugerencias de decirle, mira, ya tenemos una solución conocida, es esta, podemos llegar a ello. Y obviamente que esté pública para todos ellos. Esta es una de las herramientas de autoayuda que queríamos mostrarle, además de los anuncios que vimos en el ejemplo, apenas inicié el ejemplo, los anuncios que se pueden configurar acá, cuántos anuncios queramos, con un tiempo determinado que va a estar de tal fecha a tal fecha. Aquí vemos que está desde el 28 de junio, desde las 7:18 de la mañana hasta el 29 de junio a las 7:20 de la mañana, y es público, por eso podíamos ver esos anuncios. Además que el usuario final no va a verlos únicamente cuando va a hacer el registro de la solicitud, sino también en su pantalla inicial va a ver aquí los anuncios como tal.
Esa es la primera invitación a usar herramientas de autoayuda a través de Servidex Plus. La segunda herramienta que tenemos nosotros disponible acá es la herramienta del live chat o el chat en vivo, que también mencionaba Mauricio en su charla, que muy bien decía que va creciendo esta herramienta y que permite darle una mejor experiencia a nuestros usuarios finales a través de una comunicación más rápida. La idea es que nosotros podamos comunicarnos basados en una nueva solicitud a un grupo en específico o a cualquiera que tengamos, y que este usuario final pueda tener una herramienta rápida de comunicación con algunos de los técnicos que tenemos acá. Entonces aquí vemos que hay una herramienta ya está diciéndonos automáticamente bienvenido a nuestro chat de soporte. Uno de nuestros técnicos lo atenderá muy pronto. Vamos a la consola del técnico, que es esta que tengo acá, y le va a aparecer aquí un aviso pop-up que dice hay una persona que está tratando de comunicarse con alguno de nosotros. Usted como técnico que está disponible, que hay un contador, que es un tiempo máximo que tenemos para recoger el chat. Vamos a recoger el chat y podemos empezar a hablar con nuestro usuario. ¿Sí? Esto es una herramienta que nos va a permitir también automatizar o darle autoayuda a nuestros usuarios y poder resolver más rápidamente los problemas que tienen, que tal vez pueden ser problemas fácilmente solucionables con base en una comunicación por medio de un chat como este, o simplemente que requiere algún problema que ya necesita una atención un poco más profunda, un incidente que está afectando la operación normal de ese usuario, y podemos sencillamente cerrar este chat y crear una solicitud con base en el texto que tenemos acá. Eso es una opción de autoayuda. Ya la solicitud va a quedar creada con base en ese chat y vamos a verla aquí en nuestra base, en nuestro listado de solicitudes que tenemos acá o requerimientos. Esa es otra herramienta de autoayuda. ¿Dónde se configura eso? Muy fácilmente. Bueno, aquí estamos viendo cuál es el detalle del chat como tal, del trabajo que se hizo y el historial o todo lo que hablamos por chat con ellos. ¿Dónde configuramos eso? Aquí en la pestaña de administración tenemos una opción que dice ajustes de chat, donde podemos decir básicamente cuántos segundos o cuál es el tiempo máximo que le damos para recoger estos chats, si vamos a excluir algunas sedes o sitios para que no participen en este chat, ni los usuarios ni los técnicos, obviamente. Si vamos a excluir algunos grupos de técnicos para que no participen en este chat, por ejemplo, el nivel 2, nivel 3 de los técnicos, los especialistas de bases de datos, de redes, no harían parte de ese grupo de chat, solo harían parte del grupo 1, o específicamente algunos técnicos como el líder de mesa de servicio, los coordinadores de mesa de servicios podrían estar siendo excluidos, y algunos mensajes automatizados que se pueden ir configurando acá. Además de conocer obviamente si hay chats perdidos o el historial de todos los chats que hemos realizado, como el que acabamos de hacer hace un momento. Ese es el segundo ejemplo de autoayuda que queríamos mostrarles en el día de hoy. Y el tercero es otro ejemplo de autoayuda que se logra con la integración de nuestra segunda solución de gestión de equipos de cómputo llamada ManageEngine Desktop Central. ManageEngine Desktop Central, para hacer un resumen rápido, es una solución para administrar los equipos de cómputo Windows, Linux o Mac. Dentro de estas opciones encuentro una opción, además de hacer patch management, de gestión de configuraciones, hacer el inventario, podemos hacer unas tareas de software deployment. Dentro de estas tareas de software deployment existe algo que se llama el portal de autoservicio de software, donde nosotros podemos ir y compartir algunos software ya listos para instalar que permiten ser agregados a un portal de autoservicio para que el usuario final pueda acceder a ellos y, por qué no, instalarse por sí mismo o solicitar autorización para que esto se vea, él pueda acceder a este software. ¿Cómo lo ve el usuario? El usuario accediendo, voy a iniciar acá, va a tener, digamos, un portal de acceder a través de un icono en el escritorio, acceder al portal de autoservicio, o sencillamente desde el icono que le va a aparecer aquí. Aquí podemos asignar el portal de servicio. La idea es que para que esto funcione, esté sincronizado o integrado Desktop Central con Servidex Plus. Esa integración la vamos a lograr fácilmente a través de la administración de Desktop Central en la parte de integración con Servidex Plus, donde simplemente decimos cuál es el nombre del servidor, el puerto, y si logramos alcanzarlo, para que cuando el usuario acceda al portal de servicio, vea cuál es el software que tiene
presente, que está habilitado para él, de acuerdo al tipo de usuario que es o al departamento que pertenezca, y le van a aparecer dos opciones. O instalar inmediatamente si yo no califiqué ese software como que puede instalarlo sin necesidad de autorización, o solicitar autorización para que pueda instalar este software que él necesita. Entonces aquí él puede decir, necesito autorización para instalar ese software que se llama Notepad+. Aquí se está presentando la solicitud y a través de la integración con ServiceDesk Plus vamos a poder encontrar que llega un caso automáticamente aquí a nuestro ServiceDesk que va a decir que necesita una autorización desde el usuario, desde el equipo que está relacionado acá, que dice que el software relacionado o el que está solicitando autorización es el Notepad++, ¿sí? Entonces, aquí vemos una integración y una facilidad de autoayuda hacia los usuarios para que ellos tengan herramientas que permitan automatizar ciertos procesos que anteriormente eran a través de hojas, formularios, correos electrónicos que se quedaban en la bandeja a veces del olvido, sino que aquí podemos tener tiempos de autorización, vamos a ver que podemos tener un proceso de aprobación, unas tareas asociadas y que finalmente vamos a poder darle la opción al usuario a través de las herramientas de ManageEngine para que se instale esto de forma automatizada. Esa es la idea de tener una integración y que todo circule o converja a través de ServiceDesk Plus, que como bien lo decía Mauricio, es la herramienta principal para poder hacer una buena gestión de servicios de TI o inclusive de cualquier otro servicio en general como tal. Estos son los tres ejemplos que les quería mencionar de autoayuda. Ahora voy a pasar a mencionarles algunas formas de automatización que podemos hacer a través de ServiceDesk Plus. La primera forma de automatización se puede decir que es la que consideramos nosotros como la asignación automática de casos. La idea es que cuando nosotros creamos grupos de técnicos, que esos grupos de asistencia técnica pueden ser divididos por especialidad, o pueden ser divididos por nivel de atención, como el nivel 1, donde se filtra todas las solicitudes y ahí pasa a niveles 2, 3, 4, etcétera. Podamos tener en cada grupo o en general en todos los técnicos unas reglas de autoasignación de los casos, de tal forma que esas reglas me permiten a mí asignar, sea dentro del grupo, sea en general para todos los usuarios, los casos o requerimientos que lleguen por turno rotativo, es decir, si tengo 5 técnicos, técnico A, técnico B, técnico C, D y E, va asignando por turno, primero la A, después el B, C, D y E, y así sucesivamente vuelve al inicio y permite una asignación por turno rotativo hacia cada uno de ellos. O la segunda opción es una asignación por equilibrio de cargas, que como su nombre lo indica, lo que dice es que va y valida cuántos casos tiene asignado cada técnico del grupo o en general de toda la mesa de servicios y además de eso, cuál es el que tiene más carga y menos carga para ir equilibrando esas cargas de incidentes o requerimientos que están siendo asignados a cada uno de ellos. Esas son las dos opciones que tenemos de asignación automática de casos. Aquí están, aquí se pueden configurar y también se decide cuándo se van a ejecutar, si es cuando se crea la solución o inclusive cuando se edita o cuando pasen cualquiera de las dos cosas, cuando se crea o cuando se edita. Igualmente podemos decidir si lo hacemos para todas las solicitudes o para las solicitudes no asignadas. Recordemos que por las reglas de negocio que podemos hacer aquí en ManageEngine ServiceDesk Plus, podemos hacer una regla que dice que todo lo que llegue respecto a impresión, asígnenselo al grupo de impresiones. Entonces, va a quedar asignada al grupo, pero no ha sido asignada realmente un técnico hasta que no se la recoja el técnico manualmente o no se cumpla una regla de asignación automática de casos como la que estamos viendo acá, donde decimos, vea, aparte que está ya asignada al grupo, asígnese al técnico de menor carga o según el turno que tenga rotativo hacia ellos. Obviamente teniendo unas reglas de exclusión, algunos técnicos que no tienen por qué hacer parte de esa regla, como los administradores o coordinadores, y habilitar excepciones en caso de que, por ejemplo, si la categoría, la prioridad, el modo por donde se recibió o el tipo de solicitud es determinado valor y algunas condiciones adicionales, pues obviamente no se aplique las reglas de autoasignación. Esa es la primera opción que podemos hacer. Con base en eso pudimos ver inclusive ahorita cuando recibimos las solicitudes, que ya todas las solicitudes que tenemos acá, vamos a ver aquí en nuestro tablero de solicitudes, tienen
ya algunos técnicos asociados. Todos esos técnicos se han asociado porque teníamos activa la regla de autoasignación. Y la última, ya para terminar las partes de automatizaciones que podemos hacer con Servidex Plus, es una opción que tenemos nosotros disponible para automatizar o algunos formularios que se están viendo, que se están asociando con base en algunos requerimientos. Ejemplo, vamos a ver aquí nuestro catálogo de servicios y vamos a acceder a una opción que diga que es una solicitud de nuevo smartphone. Esta es una plantilla que está predefinida, es una plantilla de requerimientos. Vamos a asociárselo a algún usuario, pues estoy accediendo como técnico, por eso tengo que definir cuál es el usuario que voy a asociar hacia este caso. Y además de eso, voy a empezar a revisar cuáles son mis reglas como tal. Entonces aquí puedo, como técnico, puedo una vez asociarlo o dejo que trabaje mi regla de asignación automática. Ya tengo un asunto, un caso, y empezamos a ver cómo funciona. Aquí está una forma de automatización con base en un formulario. La primera, ¿necesita equipo nuevo? Sí. ¿Qué tipo de dispositivo necesita? Entonces, dependiendo de lo que seleccione, si es Android o iPhone, vamos a ver qué otras opciones van apareciendo. Entonces dice, bueno, si es iPhone, ¿qué tipo de iPhone está requiriendo? Vamos a requerir un 7 Plus. ¿Qué color de iPhone necesita? Lo necesito de color negro. ¿Y necesita acceso a Internet limitado? Sí. Con base en esto, yo he venido ocultando y mostrando ciertos campos que no tengo la necesidad de mostrarlos todos desde el principio porque puede llegar a confundir y, en el peor de los casos, evitar que el usuario acceda a mi portal o mi catálogo de servicios porque ya ve muy cargada esa plantilla y no va a terminarla, ni siquiera va a iniciar la carga de servicio por una plantilla saturada. Con base en esto, él tiene una opción de poder ir paso a paso solicitando este requerimiento. O inclusive, si es Android, si se equivocó y es Android, también poder cambiarlo y decir, bueno, no, lo que yo quería era Android, entonces lo que quiero es un equipo Samsung con acceso a Internet ilimitado y agregar la solicitud como tal. Cuando recibimos esa solicitud y cuando la podemos automatizar de esta forma, vamos a lograr que los usuarios tengan una mejor experiencia con nuestra mesa de servicios. ¿Qué tal, Wilson? No te podemos escuchar ya esta última parte. Para poder llegar a esta solicitud con éxito. Y finalmente, la regla de los campos y formularios, que es lo que estaba mostrando, se hace acá, donde podemos hacer cargas de formularios, que es deshabilitarlas al cargar el formulario, y al cambiar el campo, cada regla que tenemos va mostrando si quiero o no ocultar o mostrar los campos que tenemos acá, como por ejemplo mostrar campos acá o ocultar si escoge a Android o iPhone. Eso es lo que tengo por mostrar de herramientas de automatización. Le voy a dar paso nuevamente a Mauricio para que pasemos a la parte de preguntas y con base en eso damos por terminado nuestro webinar. Muchas gracias, Wilson. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos ahorita ya un poquito restringido el tiempo. Sin embargo, bueno, de las preguntas que vi por ahí, es importante por ahí aclarar. Por ejemplo, una pregunta me dice, oye, ¿por qué decae la calidad del servicio pero mejora la satisfacción del usuario? Me preguntan, ¿no es una inconsistencia en las mediciones? La realidad es que esta gráfica no indica que está decayendo la calidad del servicio. Más bien, lo que indica es que las mejoras hacia la calidad del servicio, consideradas como proyectos de mejora, se ha disminuido, ¿no? Y esto se explica de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy podemos tener mejoras, un mayor número de mejoras con un menor costo a través de la automatización. Entonces, más bien lo que se ha hecho es, con menores mejoras, incrementar la satisfacción de los clientes. Entonces, esa parte es, digamos, ahí a la que se refiere, ¿no? Entre los otros temas que tenemos ahí de preguntas son, pues, de los principales retos que tenemos para traer toda esta parte de automatización. Yo lo que les comentaba es uno, pues necesitamos tener una estrategia, ¿no? De estrategia de transformación digital, de experiencia de los clientes y todo. Les recomiendo que se apeguen al estándar del SDI.
y la realidad es que eso, pues bueno, nos puede ayudar a orquestar todas estas estrategias, ¿no? Así como empresas en todo el mundo lo están haciendo. Dos, en la parte de personas, tenemos que cambiar la perspectiva de las personas. O sea, al final del día, toda la gente que esté trabajando en el Service Desk tiene que tener una perspectiva de, ya no solo de servicio, sino de experiencia al cliente, y tiene que entender todos estos temas de automatización. Entonces, esa parte es muy importante. Tres, tenemos que estar muy atentos a cómo se va evolucionando el mercado en Latinoamérica respecto a los temas cómo está evolucionando respecto a los temas del idioma, ¿no? Que comentábamos por ahí. Y bueno, por otro lado, quisiera nada más comentar también, hay una pregunta, por ejemplo, que va con la parte de técnica para Wilson. Dice Wilson, una pregunta para ti. ¿Todo esto que mostraron al final es para Service Desk on-premise? ¿El cloud tiene esas opciones también? Y bueno, saludos por la presentación. Ok, sí, yo muestro aquí la parte de on-premise, que es todo lo que está disponible allí. En la parte de cloud está también la parte de asignación automática de casos, el chat on live también, el portal de autoservicio, el algoritmo de autoasignación también, y en la parte de Fill and Form Rules, que es el tema de reglas, también tenemos una opción allí incluida, o sea que prácticamente podríamos tener todo en las dos versiones. Perfecto. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos todavía algunas preguntas por ahí por contestar. Les dejamos aquí los correos. Por favor, las preguntas que no podemos ya contestar, escríbanos y no me queda más que agradecerles por estar con nosotros en un webinar más y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.